Soy intercesor en las relaciones familiares. Bueno, ya casi no se entendió lo último. Bueno, somos intercesores en las relaciones familiares. Amén. El propósito que tengo con esta enseñanza es que nosotros podamos reconocer que desde el Antiguo Testamento Dios estableció el ministerio de intercesión para acompañarnos, para ayudarnos. Y también ahora en este nuevo pacto, nosotros al lado de nuestro Señor Jesucristo somos las personas encargadas de ponernos en la brecha y de hacer vallado por nuestro prójimo. Ahí está incluida su familia, la ciudad, la nación, su trabajo, mejor dicho, todo. Amén. Vamos a orar y vamos a pedirle al Espíritu Santo, dígale, Señor, háblame esta mañana, porque necesitamos poner las bases desde el Antiguo Testamento, cómo el Señor tenía todo previsto y preparado para enseñarnos la importancia del ministerio de intercesión. Señor, yo quiero darte gracias esta mañana por darnos la oportunidad de estar congregados aquí en tu casa. Gracias, Señor, por permitirnos compartir esta palabra. Gracias, Señor, por la luz que tú traes a través de la palabra. Y te pido que ahora, Señor, nuestro entendimiento de verdad sea abierto y nuestro corazón esté dispuesto para el llamado que tú tienes hoy para cada uno de nosotros. Bendecimos este tiempo y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Voy a leerles en Ezequiel capítulo 22, el versículo 30, que es el versículo clave de la enseñanza de hoy, y voy a invitar, no sé quién tiene una versión que no sea la mía. ¿Ah? ¿Cuál es la mía? La Reina Valera. ¿Usted tiene otra? Bueno, pero para leer otro pasaje, no importa. Yo voy a leer esta, que es el versículo lema, pero ahorita vamos a leer otro pasaje. ¿Listo? Dice el profeta Ezequiel, inspirado por el Espíritu Santo, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí, dice el Señor, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese. ¿Y qué pasó? Y no lo hallé, dice el Señor, ¿cierto? No lo hallé. Bueno, aquí vamos a mirar hoy dos palabras importantes de este versículo que más adelante les voy a explicar, que es que se pusiese en la brecha y que hiciese vallado, porque son dos términos muy importantes en la intercesión. Pero vamos a mirar el fundamento que el Señor coloca en el Antiguo Testamento, que está en Éxodo capítulo 28, versículo 15 al versículo 22. Voy a invitar a Davidcito que me ayude acá. Éxodo 28, del 15 al 22 dice: Después, con mucho cuidado y gran habilidad, harás un pectoral que se usará cuando se busque una decisión de parte de Dios. Confecciónalo de modo que haga juego con el efod, de lino de tejido fino, bordado con oro y con hilo azul, púrpura y escarlata. Haz el pectoral de una sola pieza de tela, doblada en forma de bolsa cuadrada, de 23 centímetros cada lado. Incrusta sobre el pectoral 4 hileras de piedras preciosas. Cada primera hilera tendrá una cornalina roja, un peridoto de color verde pálido y una esmeralda. La segunda hilera estará compuesta por una turquesa, un lápiz lazuli, de color azul y una adularia blanca. Está raro.
La tercera hilera consistirá de un jacinto anaranjado, un ágata y una amista púrpura. La cuarta hilera estará formada por un berilo azul y verde, un ónice y un jaspe verde. Todas estas piedras estarán incrustadas en filigranas de oro. Cada piedra representará a uno de los 12 hijos de Israel, y el nombre de la tribu que representa estará grabado en ella como un sello. Para sujetar el pectoral al efod, prepara cordones trenzados de hilo de oro puro. Luego haz 2 anillos de oro y sujétalos a las esquinas superiores del pectoral. Bueno, ¿cómo me veo? No sé si me vea linda o no, pero bueno, la idea es poder, sí, recrear el pasaje, porque bueno, cuando uno lee estos pasajes de Éxodo o de Levítico, pues, ay Dios mío, habla de las hileras, habla de todos esos nombres de las piedras preciosas y a veces no lo sabemos ni leer. Ónice, ágata, jaspe, cornalina, topacio, bueno, listo. La idea es que pudieran ver, pues obviamente lo que se ponía el sacerdote del Antiguo Testamento era mejor, ¿no? Era, sí, claro. Y la bata, la túnica blanca era bordada y hasta los pies, ¿no? Bueno, muy bien, pero esa es la idea. Vamos a hablar hoy acerca precisamente del significado de estas prendas que tienen que ver con la intercesión. Ya la semana pasada vimos que una de las funciones del sacerdote es poder distinguir entre lo bueno y lo malo, ¿cierto? Y una de las funciones que nos corresponde también como sacerdotes es interceder. Entonces, esa es la que voy a explicar hoy. Ahora, cuando el Señor fue el que fundó ese ministerio del sacerdocio, Él estableció una vestimenta que se tenían que ellos colocar y los nombres están en la escritura. Yo solamente se los voy a decir ahí rapidito. La mitra y una que era para la cabeza. En la diadema estaba un letrero grabado que decía santidad a Jehová. También el sacerdote pues utilizaba su túnica blanca. Encima de esa túnica estaba una túnica más corta, aquí de mangas más cortas, azul, como ahí dice todos los colores. Y bueno, gracias a Dios, no sé quién del Ministerio de la Alabanza elaboró esto, pero me ha servido en 2 ocasiones para poder enseñar esto. Elaboraban esa túnica más corta y encima, bueno, encima no, en el borde de la túnica, ustedes ven que aquí hay unas campanitas, ¿cierto? ¿Cuál era el propósito de esas campanitas? ¿Alguien sabe? Anunciar que el sacerdote estaba ¿qué? Estaba vivo en el santuario. Cuando él ejercía su oficio, como estaba solito allá adentro, pues nadie podía saber si se moría o no. Entonces, esta era una señal de que él estaba vivo. Cuando esas campanitas, en la medida que él caminaba y dejaban de sonar, pues obviamente algo había pasado, ¿cierto? O se desmayó el sacerdote o se murió, quién sabe qué pasó. Bueno, también encima de ese efod, porque esta prenda azul corta con las campanillas se llama efod. Tenía 2 piedras grandes de ónice aquí en los hombros y sobre esas piedras iba grabados 6 nombres de las tribus de Israel, 6 en el hombro derecho, 6 en el hombro izquierdo, ¿sí? Ahí aparece, bueno, ahí no, en la Biblia aparece registrado que esa era la instrucción, ¿listo? Y encima de ese efod, que es la túnica azul, va el pectoral, iba buscado el pectoral. ¿Quiénes han leído ya sobre eso? A ver, ¿alguien había leído ya sobre el pectoral? ¿Sí? Bueno, ¿qué tenía el pectoral?
Piedras preciosas, sí, pero dígamelo, si lo leyeron, dígamelo cómo lo entendieron. Eran 4 hileras de piedras, de 3 piedras preciosas cada una. Eso da en total 12, que en medio de estas piedras iba grabado que un nombre de cada tribu del pueblo de Israel. ¿Listo? A ver, dígame uno de los nombres de las tribus. Leví, Judá, si esa es la más conocida. Rubén, Zabulón, Isaacar, Gad, Neftalí, Efraín, Manasés, ¿ya? Simeón y Rubén, ¿no? Benjamín, sí, muy bien, Benjamín. Bueno, eran 12 hijos de Jacob que fueron las que conformaron el pueblo de Israel. Todo esto tiene un simbolismo, ¿cierto? ¿Cómo? Cada tribu era representada por una piedra y ese nombre iba grabado en la piedra. Fíjense que eso tenía un simbolismo. ¿Alguien sabe cuál era el simbolismo? Bueno, mire lo que el Señor está intentando entonces decirnos. Dios no representó a ninguno de sus hijos ni ninguno de su pueblo con una madera, un pedazo de madera o con un pedazo de carbón, ¿no? Colocó las piedras más preciosas y las más costosas para representar a sus hijos. ¿Qué le dice eso a usted? Que yo y usted es que muy valioso. ¿Por qué? Porque así Dios nos ve. Pero ¿cómo nos vemos nosotros? Como una cucaracha, ¿cierto? Como una llaga podrida, dice una canción. Como, bueno, ¿como qué? Como una rata inmunda, dicen por aquí. Bueno, sí, a veces nos consideramos eso. Pero ¿sabe de quién vienen esos pensamientos? Del maligno. ¿Por qué? Porque el maligno nos odia. Él no nos quiere ni poquitico. Él es el enemigo de nuestro Dios. Y como nosotros somos los hijos de Dios, pues ¿cómo está Él? Bravo con nosotros. Y dice la Biblia que Él intenta matarnos, robarnos y destruirnos. Pero mire lo que Dios nos está diciendo hoy. Nosotros no somos cualquier cosa. Nosotros somos valiosos. Y no solamente eso, estamos en el corazón ¿de quién? De Dios. Dios o Jesucristo es el sumo sacerdote. Y por eso todo este simbolismo para representar lo que Jesús haría más adelante. ¿Ve? Porque aquí en el hombro, no quedan tan en el hombro, pero en el hombro, Él llevaba las 6 tribus y 6 tribus, o sea, todo el pueblo. O sea, no solamente lo llevaba en el corazón, sino acá. Cada vez que el sacerdote entraba al santuario a hacer su trabajo, el pueblo estaba delante de quién? Delante de Dios. Y no solamente iba en el hombro, sino iban en su corazón. Es muy importante eso, porque esto es lo que representa la intercesión. Cuando nosotros intercedemos, es como si nosotros levantáramos a una persona en los hombros. Eso es lo que hacía el sacerdote, acercar al pueblo a Dios. Cada vez que él levantaba sus manos, sus hombros, ahí estaba el pueblo. Y ahí estaba él acercando al pueblo a Dios. Y cada vez que él podía mirar aquí, también entendía, el pueblo está en el corazón de... Es muy importante este simbolismo, porque nosotros muchas veces hacemos oraciones, pero hacemos oraciones llenas de rabia, o hacemos oraciones porque nos toca, y así no es. La intercesión tiene que estar en nuestro corazón. Tenemos que amar a las personas o las situaciones por las cuales oramos, porque generalmente las situaciones por las que oramos representan que personas, familias, ciudades, naciones, ¿sí? La iglesia.
Y por ejemplo, el viernes orábamos por Colombia y yo decía esta mañana en la primera reunión, me dio dolor, pero yo sé que a veces la gente pues lo hace porque no entiende, pero le da uno dolor. La persona que estaba dirigiendo acá decía, bueno, pueden venir al mapa o pueden venir y vamos a orar. Ustedes saben cómo está la situación en Colombia, pero solo dos pasamos, yo a la bandera y otro personaje al mapa. Los demás que estaban aquí yo creo que eran de Brasil, de Estados Unidos o de otro país por allá. Yo creo que no eran de Colombia. ¿Para qué hacemos eso? Dice que en la intercesión se utilizan mucho los símbolos, porque los símbolos son representativos. Un mapa representa una nación, una bandera representa una nación. Por eso es necesario, hermanos, movernos, porque cuando Dios nos pide que hagamos algo, tenemos que hacerlo. Fíjense que en el versículo de hoy dice, busqué hombre que hiciera vallado, pero no lo halló. Hay dos cosas que Dios busca. ¿Sabe cuáles son? Adoradores. Él dice, el Señor está buscando adoradores que lo adoren en espíritu, pero también está buscando ¿qué? Intercesores. Y eso es muy, muy grato porque no lo dice solamente allá en el Antiguo Testamento, sino también lo dice en el Nuevo. Bueno, necesito ayuda acá porque me moví y se me apagó esto y mi ayudante no está. Bueno, la idea es que usted no pierda de vista que cuando nosotros vamos a orar necesitamos estar conectados con Dios, porque la oración es la actividad que más nos hace parecer a Dios. Usted encontrará que Jesús, aunque estuvo muy ocupado, ¿qué hacía él después de que atendía a las multitudes? Se apartaba y se iba ¿qué? A orar. Usted dirá, uy, pero él era el Hijo de Dios. Entonces piense nada más en eso. Si él como el Hijo de Dios que era, en su humanidad necesitaba orar, ¿creen ustedes que nosotros no necesitamos orar? Más que él todavía. Bueno, otra cosa importante al mirar estas piedras preciosas es entender que esto es algo muy costoso. Y algo que para nosotros nunca se nos debe olvidar es que cada uno de nosotros hemos sido justificados ¿por quién? Por Jesucristo. O sea, nosotros no solamente somos valiosos porque somos hijos de Dios, porque Él nos creó, sino porque Él también ¿qué? Nos compró. Y no nos compró con cualquier ¿qué? Precio. Eso no puso cualquier cantidad de millones, puso lo más precioso que Él tenía, que era su sangre. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Porque es necesario que usted ponga su corazón cuando va a orar por alguien. Nosotros no estamos orando por cualquier cosa. Cuando oramos por una persona, estamos orando por personas que han sido lavadas, redimidas por la sangre de Cristo. Y si es una persona que no es creyente, con mucha más razón tenemos que orar, porque son personas que son ignorantes de las cosas de Dios, necesitan ver la luz, necesitan ver y conocer la verdad. Amén. Ahora yo le pregunto a usted, ¿cómo se ve usted? Piense, porque esta clase nos tiene que llevar a pensar en eso. ¿Cómo me veo yo? Si Dios me ve como una joya preciosa, si Dios me ve como algo muy costoso, ¿cómo me tengo que ver yo? Qué problema, ¿no? El que tenemos nosotros. ¿Y sabe por qué a veces nuestras oraciones no llegan lejos? Por eso. Porque así como nos vemos, así oramos. Y nosotros necesitamos cambiar esa manera como estamos orando, hermanos. Nosotros no somos cualquier cosa. Somos hijos de Dios. Tenemos la autoridad de Dios. Tenemos el poder de Dios. Nos cubre Él. Él nos protege. Él nos guarda, amén. Y cuando usted ora por otros, también debe verlos así. Son personas preciadas. No ore maldiciendo. Eso no son oraciones correctas. Esas son oraciones de brujería. En la primera reunión no dije esto, pero usted me trae para decirlo ahora.
En alguna oportunidad, cuando mi corazón estaba lleno de resentimiento hacia alguien, ustedes se imaginarán, Dios mío, Señor, hice oraciones incorrectas, hice oraciones malas. ¿Usted, pastora? Sí, porque cuando uno ora desde el dolor, porque cuando uno ora desde la amargura, hace oraciones incorrectas, hace oraciones deshonestas, hace oraciones de brujería. Y yo en esa ocasión dije, cierra esa matriz. Y el Señor me dijo, ¿qué está haciendo? El Espíritu Santo esa noche me redarguyó. ¿Y usted qué está haciendo? Yo a usted no le he dado la lengua para maldecir. Lloré muchísimo, porque ustedes no se imaginan el poder que Dios me ha entregado en mi boca. Dios me ha hablado en varias ocasiones. Yo en la intercesión soy boca, porque cada vez que yo hablo y pronuncio alguna cosa en la intercesión, yo no he podido ver porque no soy hojas en la intercesión, pero hay gente que me acompaña y dice, vi cómo usted sacó una espada y bajaba cabezas. Eso no lo vemos nosotros, pero está ocurriendo en el mundo espiritual. Por eso tenemos que tener cuidado como oramos, porque Dios nos ha entregado poder en nuestra boca, autoridad, pero para sanar relaciones, no para acabarlas, no para matarlas. Dios nos guarde. Bueno, ahora es importante entender que en lo valioso que nosotros somos, obviamente somos valiosos, ya les repetí, porque hemos sido lavados con la sangre de Jesucristo. Y esa sangre nos ha hecho limpios, no importa lo que hayamos hecho, pero cuando le pedimos perdón a Dios y lo confesamos, nosotros somos limpios, somos justificados. Pero ¿qué tenemos que hacer? Guardar esa santidad, guardar esa purificación, guardar esa inocencia con la cual Dios nos reviste en medio de la oración. Hay personas que juegan con el Evangelio porque no entienden el poder y el valor de la sangre de Jesús. Y entonces pecan y pecan y pecan y dicen, no, yo oro y me arrepiento y el Señor me vuelve a perdonar. No, tenemos que cuidar nuestra imagen, nuestra semejanza, que es valiosa. Tenemos que cuidar nuestra identidad. Somos hijos de Dios. No podemos estar por ahí revolcándonos en cualquier lado. No, tenemos que ser lo mejor. Amén. Bueno, entonces guardemos esa identidad que el Señor nos ha dado no solamente como hijos, sino como estamos aprendiendo hoy, somos sacerdotes. Y como sacerdotes tenemos una identidad que necesitamos guardar, porque eso nos va a ayudar para poder ser escuchados a la hora de orar. Amén. Bueno, voy a explicarles ahora qué es interceder, porque esta es la base del Antiguo Testamento. Esto que les mostré de manera visual es las bases que Dios colocó, cómo el sacerdote debería llevar el pueblo a Dios. Pero ahora no solamente el sacerdote, ahora somos todos, porque según lo que dice la palabra del Señor, Él nos hizo ¿qué? Reyes y sacerdotes para Dios su Padre. O sea, nosotros no estamos sirviéndole a ninguna persona de la tierra. Nosotros estamos sirviendo ¿a quién? A Dios. Él es nuestro comandante. Él es el que nos dirige en esa parte de la intercesión. Amén. Por eso no debemos tener temor. Entonces, ser intercesor, quiero explicarles de manera muy sencilla, porque a veces nos enredamos. Yo quiero que usted se vaya clarísimo de aquí qué es interceder, porque no es lo mismo orar que interceder. Entonces, ser intercesor significa que vamos a hacer o a solicitar la ayuda en dos direcciones o en dos aspectos. Número uno, vamos a pedirle a Él que obre o que intervenga de manera sobrenatural. Y cuando estamos dirigiéndonos a Dios, obviamente en ese momento estamos tocando el cielo, porque no estamos dirigiéndonos a alguien que está en la tierra, sino por eso el Señor dijo, cuando ustedes oren, digan, Padre nuestro que estás en el cielo, ¿cierto? Entonces, cuando nos elevamos una oración, inmediatamente nuestro corazón se eleva al cielo.
Y les decía en la primera reunión a los hermanos en la terminología de los generales de intercesión a nivel mundial, cuando ellos dicen vamos a interceder, no dicen vamos a interceder. Ellos dicen ahora vamos a unir cielos y tierra. El Señor me dio una oportunidad hace unos años atrás de poder estar con uno de esos generales. Habíamos como unos 300 intercesores en Cartagena, en el Cerro de la Popa, orando por esa ciudad. Fue muy impactante lo que pasó ahí. Pero ellos dicen, vamos a unir cielos y tierra. Y cuando usted, en el segundo aspecto de la oración o de la intercesión, lo que nosotros hacemos es rogar al Señor que ahora ese poder se manifieste para destruir las obras, la estrategia y todas las maquinaciones ¿de quién? De Satanás. ¿Sí? Eso es intercesión. Primero me dirijo a Dios para que Él obre de manera sobrenatural, porque solo un milagro puede hacer eso. Pero en segundo lugar, yo tengo claro que cuando yo oro, lo que estoy pidiendo es que las estrategias, las obras de las tinieblas sean confundidas, sean derribadas y sean destruidas. ¿Cree usted que hay obras de las tinieblas contra sus relaciones? Claro, porque el enemigo sabe que donde dos personas se unan, ¿qué sucede? Exactamente. Donde dos o tres personas se unan, ahí está Dios. Por eso es que es tan difícil a veces ponernos de acuerdo, ¿no? Pero en la oración es supremamente vital el acuerdo. Por eso en los términos de la intercesión, atar y desatar son términos importantes, porque uno se pone de acuerdo y decimos, atamos la obra de las tinieblas y de la oscuridad fuera de este lugar y desatamos el poder y la autoridad de Dios, del Espíritu Santo, de los ángeles, para que se muevan. Eso es intercesión, ¿sí? Eso no es una oración cualquiera. Muy bien, volvió David. Bueno, entonces vamos a explicar ahora cuáles son esos dos términos de la intercesión. ¿Lo recuerdan? ¿Sí? Ponerse en la brecha. Ponerse en la brecha. Bueno, en la primera no se me apagó y aquí sí, no sé por qué me está apagando. Listo. Entonces, ponerse en la brecha. ¿Qué es ponerse en la brecha? A veces nosotros decimos cosas que no entendemos. Pero ponerse en la brecha, yo les voy a explicar el significado de ponerse en la brecha. Brecha viene del hebreo peretz, termina en TS, peretz, y eso significa abertura, fisura, grieta. Bueno, generalmente las grietas en ese tiempo pues se hacían en una muralla, porque las murallas en las ciudades estaban puestas para la protección de sus habitantes. Entonces, cuando se hacía una grieta o se hacía una fisura, ¿qué pasaba? La gente tendría que estar alerta y cuando no estaban alerta, pues por ahí el enemigo empezaba a entrar y hacer daño. Bueno, eso es ponerse en la brecha. Y hacer vallado significa hacer una cerca o poner un muro alrededor de el lugar que obviamente está afectado, ¿sí? Pero también en la intercesión usted podrá darse cuenta que los términos que se utilizan también es, ¿tiene puertas abiertas o vamos a cerrar puertas? Y hay gente que dice, bueno, ¿y eso qué será? Bueno, de pronto usted no entiende porque pues no había escuchado esto. Cuando hablamos de las puertas se refiere a eso, los lugares por donde el enemigo ha podido entrar y empezar a ¿qué? Y empezar a hacer daño, ¿cierto? Entonces, cuando en la intercesión se habla de abrir puertas, se está hablando de eso. Necesitamos mirar qué puertas tenemos abiertas. Si usted no cerró su Biblia, ahí en Ezequiel capítulo 22, capítulo 22, a partir del versículo
25, él empieza a denunciar una serie de pecados que el pueblo estaba haciendo. ¿Por qué explico esto? Porque esto tiene que ver, cuando nosotros pecamos, se abren puertas para el mal. Entonces dice que ellos, aunque eran el pueblo de Dios, eran líderes, eran sacerdotes, eran profetas, pero ellos estaban robando, había deshonra, habían quebrantado la ley, habían profanado el santuario. Escuche, ¿quiénes profanaron el santuario? Los sacerdotes, porque ellos eran los que entraban allá. No hicieron diferencia entre lo inmundo y lo limpio, no guardaron los días de reposo, derramaron sangre, había avaricia en sus corazones, había adivinación. Quizás la adivinación no solamente era el invocar a todas esas cosas feas, sino también cuando empezamos a orar de manera incorrecta. Había mentira, había opresión al afligido y al extranjero. Esas eran las grietas espirituales que habían en Israel. Y por eso el Señor dice, y busqué. Y usted sabe qué es buscar, ¿cierto? Eso no es algo que uno dice, voy por aquí a ver si lo encuentro. No, uno se desespera y suda y de todo, vamos a buscar, ¿cierto? Y el Señor dice, y busqué hombre que hiciese vallado, o sea, que pusiera una cerca porque la grieta estaba grande. ¿Y qué pasó? Dice, y no lo hallé. Por eso es tan importante estos tiempos que estamos haciendo de oración por Colombia, porque no importa si es una hora o si es un minuto que uno ore, lo importante es la fe, lo importante es lo que yo declaro sobre mi nación, cómo oro por mi nación, porque el Señor nos ha entregado poder. Y mire que todo esto que Él está denunciando del pueblo de Israel es lo que está pasando en Colombia, el robo, la avaricia, la mentira, la opresión, la violencia, el derramar sangre, todo eso está aquí. El quebranto, quebrantar la ley, el quebrantar, mejor dicho, de todo eso. Y esas son razones que nos deben llevar a nosotros a clamar, a interceder, a ponernos entre el cielo y la tierra, porque por eso la palabra intercesor es esa. Nosotros estamos aquí, pero clamamos a Dios por una intervención, y en la medida que Dios escucha, Él trae su autoridad, desciende y derriba todas esas cosas, ¿sí? Por eso es que la palabra intercesión tiene que ver con unir el cielo y la tierra. Cuando usted abre su boca, eleva una oración y dice, Padre, yo te pido que derribes eso, Dios está escuchando su clamor. Y algo va a ocurrir aquí en la tierra. Quizás usted no lo va a ver con sus ojos, dirá, ay, no pasó nada. No, algo está pasando. Dios está actuando para traer respuesta a cada oración. En estos días estaba orando y el Señor me decía, recuerda, tráeme a memoria las oraciones que ha hecho tu mamá por tu familia. Y yo decía, sí, Señor. Ahora, donde quiera que estén retenidas esas oraciones, se desempolvan de donde estén y las llamo para que salgan a la luz, porque ella hizo muchas oraciones por todos nosotros. Y el Señor dijo, y yo no le he echado un saco roto, y yo voy a ver el cumplimiento de esas oraciones. Entonces, usted no tiene que desesperarse porque usted no ve las cosas al principio. No, Dios sabe cuándo va a traer la respuesta. Amén. Bueno, ahora, esa instrucción que también estamos recibiendo de qué es ponerse en la brecha nos va a ayudar a ser prudentes. Hay momentos muy fuertes de oración que hemos tenido aquí por Colombia, a veces semanas enteras que hemos hecho ayuno, los que están en la intercesión lo saben, y hemos hecho oraciones fuertes aquí, tiempos de ayuno. Pero hay momentos en que ni siquiera yo, como pastora, digo, me pongo en la brecha. Tenga cuidado con eso. Esta palabra no solamente es para instarlo, motivarlo que interceda, no es para meterle miedo, pero sí para instruirlo y que usted sea prudente, porque a veces hacemos oraciones a lo loco y entonces decimos, y ahora no sé qué, y ahora, no. Hay situaciones que son bastante fuertes en las cuales necesitamos pedirle a Dios mismo, a Jesucristo mismo, que Él sea el que se pare en la brecha.
porque la oscuridad y porque lo que está ocurriendo en medio de esa circunstancia es muy fuerte. Y yo no tengo todo ese poder para hacer eso. Ahí el único que derramó la sangre y el único que puede hacer eso es Jesucristo. Jesucristo, ¿sí? Bueno, ahora voy a enseñarles esta parte del principio del corazón limpio. ¿Nos quedó claro qué es interceder? Repasemos. El primer aspecto de la intercesión, ¿cuál es? Que Dios obre, oramos para que Dios obre de forma sobrenatural. Es la intervención de Dios. Y número 2, oramos para que en medio de esa circunstancia, de ese pleito, de ese conflicto que hay en familia, oramos para que el Señor desbarate. Porque mire que el enemigo es tan sucio que él trae mala comunicación, trae malos entendidos. Y es que sí, que usted me dijo, no, que yo no lo dije, que sí. Y de ahí nos agarramos y de ahí nos paramos y luego se levanta el orgullo y se levanta, bueno, una serie de cosas que el enemigo trae. Necesitamos poner eso bajo la autoridad de Dios para que sea destruido. Amén. Y se pueda restablecer la comunión, la comunicación. Amén. Bueno, por último quiero decirles que es necesario tener un corazón limpio. Esto, todos los que han pasado por la escuela de intercesión que yo doy, deben entender eso. El Señor mismo a través de David lo dijo: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Por qué? Porque nuestro corazón es engañoso. Y a veces nosotros pensamos, no estoy haciendo nada malo, no, eso no es malo. Pero yo no puedo hacer oraciones desde el dolor, desde la ira, desde la rabia. No puedo hacer oraciones desde el resentimiento, desde la indiferencia. No, por eso necesitamos decirle: Señor, limpia mi corazón. O desde el estrés y la ansiedad. No podemos orar desde el temor. Todo eso son cosas que contaminan el corazón. En el Salmo 24, versículo 3 al 5, también el Señor a través de David, el salmista, dice: ¿quién entrará en tu lugar santo? ¿Quién habitará ahí? Y él mismo dice: el limpio de manos, el que es puro de corazón y el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. O sea, el que no diga mentiras. En otras palabras, lo que él está resumiendo es: las personas que tienen pecado, contaminación en su corazón, no entrarán. Nosotros podemos orar de esa manera, pero las oraciones no llegarán. No habrá respuesta. Entonces, por eso, este protocolo es necesario. Primero, porque necesitamos ser limpios nosotros. Segundo, porque esa oración va a ser oída, o sea, vamos a tener una respuesta. Y tercero, porque cada vez que nosotros hacemos esta oración de limpieza, lo que Dios está haciendo es protegiéndonos. Cuando hacemos oraciones a lo loco, sin limpiarnos, sin pasar por ese proceso de que la sangre de Jesucristo nos escudriñe, nos lave, nosotros vamos a recibir retaliación. La otra vez escuchaba un testimonio de un pastor que llegó a Miami y que él quería salvar la ciudad y quería hacer un trabajo allí, pero él solo arrancó como loco a orar y a ayunar, y quién sabe cuántas cosas oraría y diría. En una semana ya estaba muerto. Y yo sé que muchas de esas cosas eran las que de pronto mi papá tenía miedo cuando yo me metía a interceder. Él nunca me lo dijo, pero el Espíritu Santo me lo mostró. Él tenía miedo de que a mí me pasara algo. Pero le doy gracias a Dios porque desde que descubrimos y entendimos este principio del corazón limpio, nuestra vida es guardada, nuestra familia es guardada, aún nuestra salud es guardada. ¿Por qué? Porque yo paso primero y le digo: Señor, antes de hacer cualquier oración por alguien, Señor, ¿de qué necesito limpiarme? Y ahí el Espíritu Santo muestra: hay soledad, hay ansiedad, hay angustia, hay estrés. Esas son las cosas por las cuales
estamos contaminados y podemos recibir una retaliación. Pero cuando pasamos por ese río de la sangre y le decimos, Señor, reconozco que he pecado, que he permitido que el miedo llegue a mi vida, que he permitido que la ira esté en mi corazón, te pido que me limpies. Yo no tengo que esperar horas ni años para que Dios haga eso. Eso sucede inmediatamente. Y yo puedo pasar de una vez a orar por la situación que me corresponda orar. Pero necesitamos pasar por ahí, queridos. Yo sé que hay gente que se molesta y lo digo porque hay gente de esta congregación que me lo ha dicho y que se molesta. Pero ahora a toda hora hay que limpiarnos. A toda hora que tenemos que limpiarnos. Pues eso lo dice la palabra de Dios. Eso no me lo inventé yo. Y Dios provee ese medio para que no seamos, para que no recibamos retaliación. Soldado avisado no muere en guerra. ¿Sí? Hay gente de esta congregación que se ha ido a orar de manera equivocada. He ido a visitarlos a las clínicas o a las casas. Digo, ¿usted cómo oró? No, es que yo quería, es que mis emociones. Y han tenido retaliación. Aquí, intercesoras mismas. Ay, pero es que yo oré por ese joven porque es que mire cómo está. Y usted le pidió permiso al Espíritu Santo para saber cómo tenía que orar. Ay, no. Bueno. ¿Ve? Entonces, cuando suceden esas cosas, ¿qué tenemos que hacer? Pedir perdón. Pedir perdón. Mire, hermanos, nosotros no debemos orar desde nuestras emociones. Yo sé que el Señor usa las emociones, pero por eso es que el Señor dice en Romanos 8, dice que el Espíritu mismo nos ayuda en nuestra debilidad, porque nosotros no sabemos hacer oraciones como convienen, sino que es el Espíritu el que nos guía. Por eso es que siempre estamos diciendo al Espíritu Santo cómo debo orar. Y por eso siempre practicamos el principio de limpieza. Yo les he dicho a las personas que me han dicho en esta congregación, pero ¿por qué a toda hora limpiándonos? Y porque somos pecadores. Y porque yo veo que ninguna persona, ningún ser humano se pone bravo porque tiene que cepillarse los dientes 2 o 3 veces al día, o porque tiene que bañarse 2 o 3 veces al día si es necesario. Nadie se pone bravo. O lavarse las manos. Yo soy una que cada rato me las lavo. Y yo digo, Dios mío, nadie se pone bravo por eso. Y nadie se pone así, pero ¿por qué me las tengo que lavar? Hombre, si tenemos que hacer eso en lo físico, en lo natural, ¿será que en lo espiritual no lo debemos hacer? Con mucha más razón, con mucha más razón. Entonces yo les animo, queridos, que en el nombre de Cristo Jesús usted se alinee. Hoy le estoy enseñando cosas importantes con respecto a la oración, porque hay muchas oraciones que nos pasan de acá. ¿Por qué? No es porque Dios no lo quiera, es porque usted está entrando de manera equivocada. Tenemos que limpiarnos. Tenemos que pedirle guía al Espíritu Santo. Amén. Que el Señor nos ayude, porque yo sé que no es fácil lo que estoy diciendo. Ahora, por último, quiero decirles que ese principio del corazón limpio, al primero que va a transformar es a mí. Dígale a la persona que tiene a su lado, dígale, es a mí. Cuando usted ora, el primer transformado es usted. No venga a decirme, ore por mi hijo. Los que me han dicho eso, los he puesto primero a orar por ellos. Porque es que, de verdad, o sea, no es ninguna venganza ni nada de eso. Es experiencia, ya el Señor me ha enseñado. Lo que viven nuestros hijos a veces es responsabilidad de nosotros mismos. Y tenemos que, Señor, perdónanos, vayamos en esto. Hay mujeres teniendo problemas con sus hijas ahora que están en la adolescencia. Le digo yo, eche el CD para atrás. A ver, ¿cómo fue usted en la adolescencia? ¿Qué puertas quedaron abiertas allá? ¿Sí me está entendiendo? ¿Qué puertas quedaron abiertas? Por razón, ¿cierto? Pero empezamos a juzgar a nuestros hijos en esta etapa donde están viviendo bien difícil y se nos olvida que nosotros atrás cómo fuimos, ¿cierto? Y que muchas veces
también fuimos rebeldes, fuimos desobedientes y dejamos puertas abiertas allí y necesitamos cerrar esas puertas. ¿Cómo se cierran? Señor, te pido perdón. Que eso ya pasó hace muchos años, eso no importa. Hay que pedir perdón para que se cierren esas puertas. Amén. Yo le digo al Señor que me traiga los ejemplos. Este ejemplo no lo di en la primera y lo voy a dar aquí porque el Señor me lo trajo y voy a obedecer. No importa qué piense usted de mí, pero yo también soy humana. Pero para que usted se dé cuenta que Dios y el enemigo, son dos abogados, el defensor y el acusador. ¿Sabe cuándo el abogado defensor no nos puede ayudar? Cuando no hemos confesado el pecado. Ahí no nos puede ayudar. Y cuando entramos en pandemia, ustedes no se imaginan todo lo que yo sufrí y todo lo que yo viví, sobre todo los primeros 15 días. Yo no hacía sino llorar. Y yo que para mí era difícil, bueno, yo tengo un testigo aquí que es Joel, que muchas veces me persiguió por este salón, pastora, vamos a grabar, y yo decía, no, eso no es conmigo. Y en pandemia me tocó así, empezar a grabar mensajes y fluir, ¿no? Fue difícil. Y un día que estaba tan estresada porque se me iba el internet, porque no sabía cómo manejar el Google Meet, el Zoom, no. Yo dije, me voy a encerrar ahora porque algo está pasando, alguna puerta debo tener abierta. Y empecé a orar. Y en medio de ese ayuno, el Señor me recordó una situación que había pasado hace muchos años atrás, como en el año 80 y pico, cuando mi papá tenía aquí el programa La Palabra del Dios Vivo, no sé si lo recuerdan, y en ese tiempo no se hacía desde aquí, había que ir hasta la emisora, y una mañana mi mamá me dijo, acompáñame, yo no sé si mi papá estaba viajando, no recuerdo, yo ya estaba casada, había pasado por aquí de paso, y ella me dijo, acompáñeme, y a mí me dio flojera levantarme, y yo dije, no, yo no voy, pues no le dije así, pero no me levanté. Pues Dios me sacó ese pedacito ahí. Y yo dije, ay, no lo puedo creer, Dios mío. Tú no me has pedido perdón. Y deshonraste a tu mamá. Y ya mi mamá no estaba viva. Yo, ay, Señor, no lo puedo creer. Papá, perdóname. Bueno, empecé esa mañana a pedirle perdón al Señor. Perdóname, porque la verdad sí, yo nunca, que me acuerdo, yo no le pedí perdón a ella por eso. Y pues tenía que ver con las comunicaciones, porque era un programa radial. Yo dije, Señor, cierro esta puerta, perdóname. Habían pasado muchos años, pero después de que hice eso, hermanos, eso fue, Dios mío, eso fue bendito, eso no fue magia, fue el poder de Dios obrando de tal manera que cuando ya se me intentaba caer eso, yo tenía la autoridad de Dios y le decía, espíritus inmundos se van de aquí. Inmediatamente eso funcionaba. Entonces, por experiencia le estoy diciendo, cuando uno no tiene un corazón limpio, Dios va a traer momentos específicos, cosas específicas que ya quizás se nos han olvidado, pero que necesitamos ser limpiados para poder ver una respuesta. Así que no se haga el loco cuando esté en esas situaciones. No huya. No, enfrente la situación y dígale, Señor, recuérdame. ¿En qué necesito ser limpiado y transformado? Porque esto no es coger esto de limpieza y limpieza, no, es que yo necesito ser transformado. Ser transformado es que yo no lo voy a volver a hacer. Y va a haber un cambio en mi vida para que ese cambio yo lo pueda ver reflejado en mi casa, en mis hijos, en lo que hago, en lo que vivo. Amén. Bueno, quiero cerrar esta predicación diciéndoles, Dios está buscando intercesores. Dios está buscando gente que se pare en la brecha. Tranquilos que Él se va a parar junto con nosotros. Pero Él quiere traer protección a su casa, a su lugar de trabajo, a esta ciudad y a esta nación. Y Él no tiene a otra persona que utilizar sino a ustedes y a mí. Yo hoy quiero invitar aquí al altar a aquellas personas que entienden que Dios los está buscando.
como intercesores. Vengan aquí porque yo quiero orar por ustedes. Vengan, dejen el miedo, dejen el temor. Hombres y mujeres, porque en la primera escuela dije lo mismo. En la primera escuela apenas pasó un hombre, le dije, no, ¿y dónde están los demás? Porque Dios nos llama a todos, ¿sí? Dios no solamente llama a las mujeres, a veces en los cultos de oración, en los ayunos, pareciera que solamente las mujeres. Bueno, aquí hay algunos hombres que vienen y nos apoyan, pero esto es para todos, para los jóvenes, para los niños. Dios quiere que usted se ponga en la brecha y detenga la obra del maligno. Señor, yo quiero darte gracias porque estás en este lugar. Hable ahí con el Señor, hable mientras yo canto. Hable, dígale, Señor, quiero ser esa intercesora, ese intercesor. Si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán. Orando, cualquier necesidad, Dios la resolverá. Orando, meditar en el Señor, las penas disipar. Orando, bendita oración, yo puedo hablar con Dios. Orando, bendita oración, yo puedo hablar con Dios. Orando. Señor, tú conoces el corazón de las personas que han venido al frente entendiendo que esto es un llamado, Señor, que esto es una marca que tú estás poniendo sobre las personas que claman y gimen por la ciudad, por las personas. Tú eres el que te encargas de colocar esa marca de protección. Y hoy quiero pedirte, Señor, hoy quiero pedirte que los empoderes tú, Señor, porque así como tú nos llamas, tú también nos empoderas, Señor. Tú no nos dejas solos haciendo esta labor de clamar, de interceder. Hoy pido por cada uno de ellos, para que ellos sean disciplinados, para que ellos sean ahora, Señor, rompiendo todo temor. Entregue aquí en el altar el temor. Dígale, Señor, echo fuera el temor, echo fuera la duda, echo fuera todas aquellas cosas que me han impedido mantenerme en pie como intercesor. Yo soy vigilante por mi casa. Yo soy la persona encargada de traer tu presencia a mi casa. Yo soy la persona encargada de traer tu luz donde quiera que yo vaya. Gracias por haberme llamado. Gracias por haberme escogido. Gracias por habernos levantado. Permítenos, Señor, tener la fuerza que necesitamos para poder levantar los brazos de otros, para ponernos en medio del cielo y de la tierra, para traer tus propósitos y tu gobierno a las casas, a los hogares, al corazón de las personas, a esta ciudad y a esta nación. Oramos, Señor, para que de esta iglesia se levanten personas que de verdad quieran orar, que quieran buscar tu rostro, que quieran traer tu reino y detener la obra del maligno. Hoy declaro, Señor, que eres tú quien los ha llenado de la autoridad, que eres tú quien los ha llenado del poder y que eres tú el que hará retroceder por cada uno de ellos, Señor, a todos los demonios, a los espíritus atormentadores, a los espíritus de enfermedad, a los espíritus de conflicto, a los espíritus de muerte y a todas aquellas cosas, aún la depresión. Fuera en el nombre de Cristo Jesús. Hoy quiero levantar a cada una de estas personas con el fuego del Espíritu Santo para que ellos se levanten como esos guerreros, como soldados, como vigilantes en sus casas, para que la presencia tuya que pueda encontrar cabida y para que el bien y la misericordia tuya estén establecidos
sobre esta tierra. Hoy quiero darte gracias por permitirme compartir esta palabra. Somos intercesores en esta tierra. Tú nos has llamado, tú nos has escogido y de aquí no nos moveremos, Señor. Estaremos en pie porque eres tú el que nos has establecido, porque eres tú el que nos has llamado y eres tú el que nos sostienes. Gracias por ser nuestro intercesor por excelencia. Gracias porque tú estás las 24 horas al día allí, a la diestra del Padre, clamando como nuestro abogado defensor por cada uno de nosotros, Señor. Oh, tú conoces todo lo que está ocurriendo en medio de las familias de la iglesia. Hoy te pido que levantes hombres y mujeres, Señor, que tengan ese poder y esa autoridad en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias por escucharnos. Gracias por oírnos, Señor. Gracias, gracias, gracias. Bendito sea el Señor. Yo sé que a partir de ahora usted dejará de hacer oraciones de desahogo, ¿sí? Y hará oraciones de poder, donde el reino de Dios llegue a esta tierra. Amén.